¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Dos están bien? ¿Todos los demás cómo están? Bien. Es un gusto estar con ustedes este domingo. Le damos gracias a Dios que por su misericordia estamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuántos están por la misericordia de Dios? Yo estoy por la misericordia de Dios hasta hoy. Y bueno, es tan bueno estar en la presencia de Dios, en la alabanza, disfrutar estos momentos en los cuales nosotros podemos darle gloria a Dios, que nuestro corazón se desborda y que podríamos seguir alabándole, ¿verdad? Podríamos seguir bendiciendo su nombre, porque finalmente es lo que vamos a hacer en la eternidad. Y bueno, vamos a pasar la palabra de Dios. Ahorita al final de la reunión todos sabemos que pues el mundo se encuentra en una contingencia epidemiológica. Hay infección de coronavirus en prácticamente todo el mundo, hoy ya se está expandiendo a todo el mundo y bueno, pues es parte de lo que está profetizado en la palabra, ¿no? Nosotros no nos espantamos por estas cuestiones, nuestra vida está en Cristo, nuestra vida está guardada en el Señor. Pero bueno, de cualquier manera, y nosotros tenemos esa seguridad de que nuestra vida está en Cristo, pero tenemos que seguir algunas indicaciones que los ministerios de salud han dado o han puesto. Entonces, al final se va a pasar un video con estas indicaciones, al final lo va a comentar el pastor, pero bueno, nada más para anticiparles esto. Y mientras, ¿por qué no me vas acompañando a Hechos 13:32? Acompáñame a la palabra de Dios para que empecemos en Hechos 13:32. Bueno, seguimos viendo todavía la serie Hechos de los Apóstoles. Ya terminamos Cristianos llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo la parte de las misiones. ¿Me dices ya cuando lo tengas? Vamos a leerlo y dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros. Bueno, ahí el que está hablando es Pablo. Dice, resucitando a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca ver más corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, hablando de David, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anunciáis el perdón de pecados. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque nos tienes aquí por tu amor, por tu misericordia, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Señor, sino al contrario, tú has extendido, Señor, tus misericordias en nuestra vida, Señor. Día a día las has hecho nuevas, día a día, Señor, has puesto en nuestros corazones, Señor, ese deseo por buscar de tu palabra. Padre, queremos que el día de hoy, Señor, nosotros sigamos aprendiendo más de ti, Señor, que tú reveles tu palabra en nuestras vidas, que ilumine, Señor, nuestro ser para que podamos tener un conocimiento más profundo y más claro de lo que tú eres, mi Dios. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estos versículos que acabamos de leer corresponden a la segunda parte de un discurso que el apóstol Pablo está dando en una ciudad que se llama Pisidia. Vamos a poner en contexto, siempre me gusta que pongamos en contexto todo esto. Estamos en el capítulo 13. Del capítulo 1 al capítulo 12, nosotros hemos hablado de los primeros cristianos. Hemos hablado de la primera iglesia, hemos hablado cómo a través del Espíritu Santo se hicieron prodigios, se hicieron obras, se hicieron muchas cosas maravillosas. ¿Cuántos no les encantaría ser una iglesia como la iglesia de los primeros cristianos? Estaban juntos en todo, oraban, partían el pan, satisfacían las necesidades de otro, pero sobre todo permanecían en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 13, el sentido del libro de Hechos empieza a cambiar y empieza a dar un giro hacia la vida de lo que es el apóstol Pablo. No hacia la vida, sino a las misiones. El apóstol Pablo es el apóstol de lo que llamamos los gentiles. ¿Cuántos de aquí son judíos?
Ninguno es judío, ¿verdad? Bueno, al menos que haya alguien, pero el apóstol Pablo fue dedicado a los gentiles. Tú y yo, nosotros podríamos ser gentiles porque no somos judíos. Esto ya lo habíamos explicado en algún momento. Y a partir del capítulo 13, el apóstol Pablo empieza a salir y compartir el evangelio. El primer lugar o el punto de partida en el cual se encuentra la iglesia actualmente es en una ciudad que se llama Antioquía. ¿Me pueden poner el mapa? Por ahí debe de andar. Bien, Antioquía se encuentra en la parte central. Va a ser la estrella que se encuentra de este lado. Esa se llama Antioquía de Siria, que va a ser una de las capitales más importantes de Roma. Ahí es donde se le llama por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. Ahí es donde se les da el nombre de cristianos. Y esto ya habíamos dicho que era con un mote ciertamente, o como si fuera un apodo despectivo, ¿no? Que ahora para nosotros ser cristianos pues es realmente lo máximo. Ahora ser cristianos es que nuestra vida ha sido cambiada por Jesucristo. Y partiendo de ahí, partiendo de Antioquía, el apóstol Pablo junto con dos personas, ¿quiénes recuerdan quiénes son? Fue Bernabé y Juan Marcos. Estas tres personas salieron de Antioquía para llegar al puerto de Salamina. Salamina es la segunda estrellita que nosotros podemos ver. El Espíritu Santo apartó a Juan Marcos, apartó a Bernabé y apartó a Pablo para que ellos compartieran en estas ciudades. Llegan ahí a este puerto que se llama el puerto de Salamina y caminan toda la isla de Chipre. Ahí está la línea entre la segunda y la tercera estrella. Son aproximadamente 136 kilómetros a pie, caminando, pasando hambre, pasando persecución. Fueron muchas las cosas que pasaron estos apóstoles. Finalmente llegan a la siguiente, abajo por favor, al siguiente puerto de salida, que es la tercera estrella. Esto se llama Pafos, y ahí es donde se encuentran con el mago Barjesús. Todo este camino aparentemente había sido estéril porque la palabra de Dios nos refiere que en este tiempo hubiera habido conversiones tan grandes como las del apóstol Pedro cuando dio su discurso en Hechos, que en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas. El apóstol Pablo fue caminando, fue compartiendo el evangelio y hasta ahorita no se veía que hubiera un resultado tan importante. Salen del puerto de Pafos y se dirigen al puerto de Perge, que es la última estrella que está, la estrella que vemos arriba. Y ahí Juan Marcos es cuando decide, esto no es para mí. Juan Marcos de ahí de la ciudad de Perge se regresa a Jerusalén porque bueno, el camino había sido difícil y ya habíamos hablado de esto. Pero finalmente Bernabé y Pablo siguen todavía y van a llegar hasta la estrellita de arriba, que esto es Pisidia, que es una de las ciudades principales de lo que es Asia. En la parte sur de Asia llegan a compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos 13:16, ¿por qué no me acompañas? Es porque el apóstol Pablo está iniciando un discurso a los que se encontraban en esta ciudad, a los que se encontraban en Pisidia. ¿Me dices ya cuando lo tengas? Y dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temed a Dios, oíd. Imagínate la escena. Pablo es invitado a una sinagoga, se le da la palabra a Pablo para poder hablar y lo primero que hace es que se levanta y les pide que guarden silencio. Segundo punto que hace es que define el público al que le va a hablar. Era importante definir a qué gente se le iba a hablar porque estaba en una ciudad de Asia donde el lugar de reunión era una sinagoga judía. Entonces, en esta sinagoga judía evidentemente iba a haber de dos tipos de personas: los que eran israelitas, que era el pueblo escogido por Dios, y los que no eran israelitas. Define cuáles son los dos y les dice: varones israelitas y los que temed a Dios. Son estos dos grandes grupos que él define desde el principio. Y si ustedes seguimos avanzando en este discurso de Pablo, él les cuenta la historia o empieza a predicarles acerca de las maravillas que hizo Dios en el pueblo de Israel. Empieza contando cómo fueron su pueblo escogido. Esto lo vamos a ver en los primeros 17 y 18. Narra acerca de su salida en el desierto, habla acerca de los jueces, finalmente habla del rey David
Y del rey David se brinca y dice que de la simiente de David iba a venir el Mesías. Y entonces introduce en este relato o en esta historia lo que es Cristo, lo que era la promesa que había de venir. Pero enseguida de eso, él cuenta y les comenta cómo los judíos rechazaron al Mesías. ¿Cuántos saben que los judíos rechazaron al Mesías? El pueblo escogido por Dios rechazó a Cristo, no todos evidentemente, pero de manera general el pueblo escogido por Dios rechazó a los judíos. Pero él no se queda en esta parte solamente, Pablo sigue contando y sigue avanzando. Si nosotros vemos en Hechos 30, él empieza a hablar de lo que es la resurrección de Cristo, el hecho más trascendental, el hecho más importante en la historia del cristianismo. Habla acerca de la prueba más contundente de que Cristo Jesús era el Mesías. Porque si Cristo no hubiera resucitado, realmente todo lo que hubiera hecho Jesús aquí en la tierra no tendría sentido. ¿De qué nos hubiera servido un Mesías que estuviera bajo tierra? Pues de nada, porque lo que lo hace diferente a todo lo que nosotros podemos conocer es esta evidencia de que Cristo fue muerto, fue llevado a un sepulcro y del sepulcro fue sacado por Dios. El poder de Dios hizo que Jesús resucitara y esa es la diferencia con todo lo que tú puedes encontrar en la historia. Pablo habla acerca también de lo que son los testigos y la semana pasada hablamos de lo que era ser testigos. Oscar nos explicó lo que es ser testigos. Y entendiendo entonces ya todo este contexto de a quién le está hablando Pablo, que es a los gentiles, al pueblo judío, llegamos a nuestro texto del día de hoy. Y entonces vamos a leer y dice Hechos 13:32. ¿Van bien? ¿Van conmigo? Dice así: y nosotros también, se refiere a quién, a Pablo y a Bernabé, les anunciamos el evangelio, que son las buenas nuevas, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pablo continúa este discurso hablando de algo muy importante y que era un punto fundamental para los judíos, la promesa. Dice así: nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a nuestros padres. Cuando se refiere a nuestros padres, estamos hablando que en la historia del pueblo de Israel hubo patriarcas. ¿Quiénes saben de los patriarcas? Abraham, Jacob y de ahí hacia adelante, ¿no? Los patriarcas, esa promesa se le hizo a ellos. Pablo les está hablando del cumplimiento de esta promesa. Y hace referencia al Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo profético que nos habla acerca de la venida del Mesías. Eso lo revisan de tarea. Ese salmo se escribió casi 1000 años antes. 970 antes de Cristo fue el tiempo en el que vivió el salmista. 970 años escribió un salmo profético, un salmo que daba la promesa de que el Mesías iba a venir a salvar al pueblo. Fíjate que esta promesa tiene algo muy interesante, porque para los judíos el Salmo 2 es un salmo que tiene mucha importancia y mucha relevancia. Para ellos es uno de los pasajes de la Biblia más claros acerca de la venida de un Mesías, acerca de la venida de un Salvador. Ahora, dentro de la palabra de Dios, Pablo nos está hablando acerca de la promesa que se le dio a los padres, pero dentro de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar muchas promesas. Literal, son cientos de promesas las que tú puedes encontrar en la Biblia. Cuando yo compré mi Biblia hace ya algunos años, me di cuenta que la edición que dice la Santa Biblia, edición promesas. ¿Cuántos saben que las promesas son importantes para la vida de un cristiano? Son muy importantes y te explico por qué. Porque todos nosotros basamos nuestra fe en la promesa de la venida de Cristo. ¿Es cierto o no es cierto? Las promesas de Dios son fundamentales en la vida de un cristiano. Yo puedo abrir mi Biblia, en esta que te digo que es una Biblia edición de promesas, y cada una de las promesas viene coloreada de un color más oscuro.
Entonces yo estaba revisando y dije, órale, son muchísimas las promesas que Dios tiene para nosotros. Son muchísimas, literal. Son cientos de promesas. Sin embargo, y dentro de estas promesas nosotros encontramos promesas de salvación, encontramos promesas de sanidad, de paz, de libertad. Pero fíjate que un conocimiento erróneo, una interpretación errónea de lo que es una promesa en la palabra de Dios, nos puede llevar a entender el plan de Dios de una manera equivocada. Entender la palabra de Dios y las promesas que ha dejado nos puede llevar a entender algo que no está escrito, algo que no quiso decir Dios a través de su palabra. Y te explico por qué. A lo largo de los años, nosotros hemos visto que hay muchos pastores y muchas iglesias que toman su Biblia, agarran estas promesas y entonces ¿a qué se dedican? A exigirle a Dios que cumpla las promesas. Hay iglesias que a lo que se dedican es a anteponer su posición como hijos de Dios para poder exigirle a Dios esa promesa. Y entonces dice, tu palabra dice que yo tengo que ser sano y entonces yo lo declaro y entonces yo lo decreto. Totalmente fuera de la palabra. Ninguna de estas doctrinas tiene un sustento en la palabra de Dios. Ninguna de estas doctrinas, ninguna de estas enseñanzas en estas iglesias modernas, principalmente de los que buscan la prosperidad, tienen un sustento en la palabra de Dios. Han tomado versículos, los sacan del contexto y entonces dice, esta promesa aplica para mí. Esta promesa me puede hacer rico a mí. Si yo tengo necesidad de dinero, pues ya la hice porque la palabra de Dios lo dice. ¿Es así de sencillo? No, no es así de sencillo. Si nosotros nos ponemos a revisar en la historia, uno de los hombres que a través del cual se hicieron más prodigios y señales fue Moisés. ¿Cuántos están de acuerdo? Moisés, a través de la vida de Moisés se abrió el mar de manera completa, un mar completo se abrió. A través de la vida de Moisés salieron más de 2 millones de israelitas de Egipto y los llevó al desierto. Vivieron en el desierto más de 40 años. Y todos los primeros 5 libros de la palabra de Dios escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que llamamos el Pentateuco, en ninguna de estas partes se menciona que por la boca o por el poder de Moisés se hicieran milagros. En ninguna parte. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 14:41, no lo busques, es que cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar, la indicación de Dios a Moisés fue: levanta tu vara. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Levantó la vara y entonces el mar se abrió. El milagro ocurrió por 2 cuestiones. La primera, la obediencia, y la segunda, la fe. Si nosotros seguimos ahondando en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar que ninguno de los discípulos, ninguno de los 12 apóstoles, en su lenguaje estuviera: yo declaro que tú eres sano. En ninguna parte lo van a encontrar, pueden ponerse a buscarlo. En ninguna parte el apóstol Pablo dice: yo declaro bendición para mi vida, o yo desato bendición para mi vida. Tan es así que los apóstoles, los 12 apóstoles de Cristo, murieron, ¿cómo? Murieron ahorcados, murieron crucificados. De ser así, de tener razón todos estos hombres que predican que es bíblico declarar, que es bíblico decretar, ninguno de los apóstoles lo habría hecho. O más bien todos lo habrían hecho porque sería su escapatoria para no morir. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú escuchas a una persona utilizando las ya conocidas frases: yo declaro, yo desato, yo arrebato, tú conquista, tú toma lo que es tuyo, lo único que están demostrando es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ninguna de estas doctrinas se encuentran fundamentadas en la palabra de Dios. Mientras yo estaba leyendo y mientras yo estaba preparando este tema, me encontré algo muy interesante, porque hay una página, tú le pones las promesas de Dios para tu vida y ¡pum!, te saca resultados impresionantes. Son muchísimos resultados. Y entonces uno de estos me llamó la atención y empieza a hablar de las promesas de Dios bien padre. Yo dije: no, pues está súper bien, las promesas de Dios son para mí. Pero llega un momento en el cual dicen:
¿Cómo se pueden activar las promesas de Dios? Y te voy a dar la lista de los consejos. Son 4 consejos que da este pastor de una iglesia cristiana, entre comillas, para que se puedan activar las promesas de Dios. Fíjate lo que dice. Su consejo número 1 dice: llena tu mente y tu corazón con una promesa de la visión ya cumplida. ¿Tú crees que sea bíblico que nosotros llenemos nuestra mente y nuestro corazón con una visión de algo que queremos? No es bíblico. No es bíblico para nada. Fíjate, si nosotros comparamos las enseñanzas de la metafísica, esto se llama visualización creativa. Y la metafísica es una tendencia que lleva a los hombres a pensar que lo que tú crees, que lo que tú dices, que lo que tú confiesas tiene poder. Cuando nosotros sabemos que el poder ¿de quién viene? De Dios. Nosotros somos instrumentos del poder de Dios, pero en nosotros no hay ningún poder. Su segundo consejo dice así: medita en la promesa de Dios día y noche hasta que sea real en tu corazón. Y ponen un versículo bíblico. Ve cómo el engaño puede ser tan grande. Y ponen Josué 1:8. Fíjate su consejo y vamos a comparar lo que dice Josué 1:8. Dice: medita en la promesa día y noche hasta que sea real. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Tenemos que meditar en las promesas que nosotros tenemos? No, la palabra de Dios dice que meditarás en este libro de la ley, en la palabra de Dios, no en la promesa. Las promesas son importantes, sí son importantes, pero es más importante nuestra comunión con Dios, y ahorita lo vamos a entender. Su tercer consejo dice: proclama en voz alta la promesa constantemente y decreta que es tuya. La palabra de Dios nos dice que el único que puede decretar es Dios, porque el decreto lo hace solamente el que tiene el poder y el que tiene la autoridad. Solamente el rey puede decretar. Los decretos son edictos que vienen de la figura de poder más alta. La figura de poder más alta aquí en México, ¿quién es? El presidente. Bueno, el presidente, él tiene la autoridad de poder emitir un decreto al cual todos nosotros nos tendríamos que sujetar. Pero nosotros no tenemos la autoridad para poder decretar. Nosotros no tenemos la autoridad para poder declarar positivamente. Lo único que tenemos que declarar son nuestros impuestos, y más nos vale, porque si no, nos va a agarrar el SAT. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Estos consejos no están en la palabra de Dios. Sin embargo, si tú los buscas, vas a encontrar, de verdad, son cientos de páginas que te hablan de este tipo de doctrina. Su cuarto consejo dice: decide que vas a recibir lo que Dios dice. Te está dando a ti la autoridad de decisión. ¿Y qué tal que lo que tú decides va en contra de lo que el plan de Dios tiene para ti? ¿Qué tal que tú dices: no, yo decido que voy a ser próspero, yo decido que el día de mañana voy a predicar el evangelio y cientos de personas se van a convertir? Pero ¿qué tal que el propósito de Dios para tu vida es otro? Nosotros tampoco tenemos la opción de poder decidir lo que Dios tiene para nosotros. No es del hombre para Dios, es de Dios para el hombre, es en ese orden. Moisés no hacía su voluntad. Moisés escuchaba a Dios y después de escuchar a Dios actuaba. Y Moisés no tenía la capacidad para decir: yo decreto que el mar se va a abrir, yo declaro que entonces del agua va a salir, de la roca va a salir agua. No. Él siempre escuchó la voz de Dios, obedeció y tuvo fe. Así es como se cumplieron las promesas para la vida de Moisés. Todos estos hombres toman como excusa las promesas de la palabra de Dios y de ahí hacen doctrinas que son heréticas. Son doctrinas que son hereje. Y hereje te lo voy a describir para que veas si es o no. Hereje es un error en materia de fe sostenido con obstinación y terquedad. En estas doctrinas se le está dando todo el poder, toda la autoridad al hombre, todo el empoderamiento para que él sea el que puede hacer o quitar, para que él pueda desatar o atar.
cuando la palabra de Dios dice que el único que tiene la autoridad, ¿quién es? Dios. Ahora, ¿nosotros cómo podemos contrarrestar todas estas herejías? ¿Cómo podemos contrarrestar todas estas falsas doctrinas que están habiendo en estos días? Es bien simple. Es estudiando y conociendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no lo busques, en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Habla específicamente ahí de los dones del ministerio, pero los dones del ministerio son para que nos instruyamos, pero dice que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Entonces, si estas doctrinas que son heréticas están hablando de que nosotros somos los que tenemos el poder y la autoridad, ¿con qué la refutamos? Con la palabra de Dios. Acompáñame a Mateo 6:9. Me dices ya cuando lo tengas. Fíjate qué sencillo en este caso podría ser refutar todas estas doctrinas. Sencillo entre comillas, porque se requiere del estudio de la palabra. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Que todos se saben el Padre Nuestro. Te aseguro que nuestros vecinos de aquí a 2 cuadras se saben el Padre Nuestro. Y vamos a leerlo porque Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Jesús les dio el ejemplo de cómo nosotros debemos orar. Y si ustedes se encuentran que la oración que Jesús enseñó vienen las palabras decretar, declarar, tomar, arrebatar, entonces yo estoy equivocado. ¿Y qué dice así? Dice así: vosotros pues oraréis al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con una adoración, con una exaltación. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. En otras versiones, venga tu reino se traduce como ven y sé el único rey. ¿Tú crees que a un rey se le puede exigir, quitar o arrebatar algo? Para nada. Está fuera de la palabra. Y sigue avanzando en Mateo 6:10 y Jesús le sigue enseñando y dice: hágase mi voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dice eso? No. Fíjate claramente lo que dice. Hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿La voluntad de quién es la que se hace? ¿La de Dios o la del hombre? La de Dios. ¿Y en dónde se hace la voluntad de Dios? Aquí dice, como en el cielo, hablando del reino espiritual, así también en la tierra, hablando del reino terrenal. ¿Cuántos viven en la tierra? A ver. Por ahí veo algunos que están medio lunáticos o que andan como por Marte. No, todos vivimos en la tierra. Entonces la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios se hace en el cielo, reino espiritual, y en la tierra, reino terrenal. De esto aprendemos que a Dios no se le ordena, a Dios no se le exige, no se le toman las promesas, no se le arrebatan las promesas. Dios va a cumplir su palabra sí o sí. Dice Números 23:19, yo se los voy a leer. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, ¿las promesas se van a cumplir? Claro que se van a cumplir. Pero ¿se van a cumplir en qué momento? En el tiempo de Dios. Pueden ser tan rápidas las promesas que las podemos ver cumplidas en el mismo momento, o pueden ser tan tardadas como la promesa que tuvo Abraham y que la vio cumplida Pablo, o que la vieron cumplido los primeros cristianos casi 2000 años después. Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo ¿de quién? De Dios. Entendamos que la soberanía de Dios está por encima de todo. Y la soberanía de Dios no se contrapone con sus promesas, no se contrapone absolutamente. Al contrario, refuerza las promesas que Dios ha dado para nosotros. Pero la soberanía de Dios nos habla que es en el tiempo de Dios y en el momento de Dios, no en nuestro tiempo. Cada una de las promesas que Dios ha dado en su palabra, cada una de las promesas tienen como objetivo que nos acerquemos a Dios, que le conozcamos, que hagamos crecer nuestra fe y que fortalezcamos nuestra seguridad en Dios. Y mucha gente dice: es que yo no entiendo por qué la promesa de Dios dice que yo voy a ser próspero, o la promesa de Dios dice que yo voy a ser sano, y esa promesa no se ha cumplido en mi vida.
¿Ustedes creen que el problema resida en la promesa que está en la palabra? No. El problema no reside en la promesa que está en la palabra, porque ya vimos que Dios cumple lo que promete. Dios le prometió a Abraham, su cumplimiento lo tuvo en la vida de Jesucristo. Dios prometió a David que su reino no iba a tener fin y se cumplió en la vida de Jesucristo. Y espiritualmente el reino de Jesús nunca va a tener fin, es eterno. El problema no radica en la promesa. El problema radica en que muchas veces no entendemos las promesas de Dios. Como yo te decía, mi Biblia viene marcada las promesas. Y hace un ratito estuve abriendo la Biblia para ver si encontraba una promesa. Y fíjate lo que me encontré. Es una promesa de Dios que está que ahorita vamos a regresar a esta. Lucas 23:43, justo ahorita que estaba en la alabanza, estaba marcada esta promesa. Y dice así, acompáñame Lucas 23:43, para que nosotros veamos que a veces, que más bien que no todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios van a aplicar para nosotros. Lucas 23:43. Y entonces te voy a poner el contexto de estos versos. Jesús está siendo llevado al Calvario. Jesús está a punto de ser crucificado y junto a Jesús están crucificados dos ladrones. Esto estaba profetizado, desde antes estaba profetizado que iba a morir entre estos hombres. Versos antes también nos dice que los vestidos de Jesús iban a ser sorteados. También eso viene ahí, es una profecía que viene del Antiguo Testamento. Pero fíjate lo interesante del versículo, vamos a regresar al 23:40. Porque uno de los dos malhechores, uno de los dos ladrones que estaban a su lado le estaba injuriando y le estaba diciendo de cosas, pero el otro ladrón le dice así, respondiendo el otro, le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Y nos brincamos hasta el 43. Entonces Jesús le dijo, ¿es una promesa para él, sí o no? Es una promesa. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa para este hombre, para el ladrón, se cumplió en el momento. Pero si nosotros malinterpretamos, si nosotros malentendemos agarrando una promesa que está en la palabra de Dios y queriéndola hacer nuestra, ¿cómo nosotros vamos a interpretar esto? La promesa de Dios es, de cierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién quiere esa promesa hoy? Pues no, porque esa promesa es específicamente para este hombre. Esta promesa es específicamente para este momento y para este tiempo. Esa promesa no aplica para ti y para mí. Hay promesas que no van a aplicar para nosotros. Y entonces vamos a ver que hay promesas que son específicas. Estas promesas específicas han sido dadas para una persona en concreto, han sido dadas en un momento dado y con un propósito específico. Te voy a poner otro ejemplo. Acompáñame a primer libro de Reyes 9:5. Me dices ya cuando lo tengas. Y dice así, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará un varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es una promesa de Dios. Es una promesa que Dios le está dando a una persona en particular. ¿Cuántos de aquí son reyes de Israel? Yo no. ¿Cuántos de aquí tienen un padre que se llama David? Bueno, creo que sí, por aquí hay alguno que su papá se llama David. Pero que su papá es el rey David, no lo hay. Esta promesa, si tú checas el contexto anterior y si tú checas el contexto posterior, se le está dando ¿a quién? A Salomón. Y le dice, yo afirmaré el trono de Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, que no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. ¿Puede aplicar esta promesa de Dios a tu vida o a la mía? No puede aplicar.
Porque simplemente es una promesa que es específica para una persona, en un tiempo específico y con un objetivo específico. Cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender que debemos de leer el contexto anterior, el contexto posterior. Tenemos que entender en qué momento y para qué se dio esa promesa, porque si no vamos a caer en el error de creer que todas las promesas de la Biblia son para nosotros cuando no es así. Y vamos a ver el último ejemplo, porque este es un ejemplo bien interesante. Génesis 12:1, por favor. ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? ¿O están esperando que las promesas de Dios les lleguen en sueños? ¿No? Bueno, vamos a leer Génesis 12:2, vamos a leer a partir de ahí. Y dice así: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Esta promesa fue dada para ti o para mí? No. ¿Esta promesa fue dada para quién? Para Abraham. Dice, haré de ti una gran nación. Sabemos que Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le dice que tiene que salir de Ur de los Caldeos y después de eso le dice esto: y haré de ti una grande nación y te bendeciré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa que Dios está dando para la vida de Aarón es una promesa que se llama una promesa condicional. De Abraham, perdón. Es una promesa que es condicional. ¿A qué está condicionada? A la obediencia. A la obediencia, porque claramente dice, déjame regresar aquí en el pasaje. Porque en el versículo 1 nosotros vemos la instrucción que le da Dios a Abraham, que dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora sí dice: y haré de ti una gran nación. Esta es una promesa que está condicionada. Muchas de las promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios están condicionadas, y es lo que a veces nosotros no queremos leer. La mayoría de las promesas que Dios tiene en la palabra de Dios van condicionadas por la obediencia. Van condicionadas por la humildad. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, entonces yo, y ya sigue, ¿no? La mayoría de las promesas van condicionadas. Esta promesa que Dios le da a Abraham es una promesa específica y que no puede aplicar a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque se le está dando a él en un momento específico. Pero fíjate bien, la obediencia de Abraham hizo que la promesa se cumpliera, y en este cumplimiento de la promesa tú y yo somos impactados. Porque de la descendencia de Adán, de la descendencia de Abraham, vino David. De la descendencia de David viene Jesús. Con Jesús viene la salvación. Con la salvación viene el Espíritu Santo y nosotros somos sellados para vida eterna. Fíjate el impacto que tuvo la obediencia en una de las promesas de Dios. Ese impacto hizo que tú y yo fuéramos alcanzados. Gálatas 3:14, vamos a ver, por favor. Para que nosotros entendamos que por la obediencia a una promesa de Dios, nosotros alcanzamos la salvación. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo la bendición de ¿quién? De Abraham alcanzara a los gentiles, o sea, a ti y a mí, a fin de que, ¿por qué? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí queda muy claro, esta era una promesa que Dios le dio solamente ¿a quién? A Abraham. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a cada uno de nosotros.
Aunque esta promesa era una promesa específica para él, la obediencia tuvo una repercusión. Y esa repercusión es una repercusión eterna, porque tú y yo hemos sido comprados para vida eterna. Y entonces ahora también nosotros tenemos que entender que va a haber promesas que aplican para esta tierra y hay promesas que aplican para la eternidad. Entonces cuando te digan, ¿sabes qué? Es que la palabra está llena de promesas, tú tienes que tomarlas. Espérame, vamos a ver qué promesa es. Vamos a ver para quién era, en qué momento era. Y así nosotros, con el pleno conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, no somos llevados por doctrinas que son erróneas, que terminan por ser herejías, que terminan por ser falsas doctrinas, y que entonces, si nosotros salimos, encontramos muchísimas iglesias que de lo único que te están hablando es que declares la palabra de Dios, que tú decretes la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra, ¿sí o no? Es importante que la estudiemos, que nosotros nos metamos a estudiar para que no pase esto. Ahora vamos a ver que hay promesas que no son específicas. Hay algunas promesas que son dadas de manera abierta. Acompáñame a Isaías 41:10. Y dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate bien, esta es una promesa que no es dada específicamente a un hombre, no es una promesa que está dado específicamente a una persona, es una promesa que se le está dando al pueblo de Israel. Es una promesa que Dios le está dando en un momento difícil. A través de la vida del profeta Isaías, Dios les está dando la seguridad de que Él va a estar con ellos todos los días, que no desmayen, que Él siempre los iba a ayudar y que los iba a sustentar. Si nosotros regresamos un poquito en el Antiguo Testamento, vamos a ver que todas las promesas del Antiguo Testamento eran dadas ¿para quién? Para Israel. Todas las promesas que nosotros vemos eran dadas para Israel. Y de todas las promesas, la más grande, la más magnífica, la más excelsa, la más hermosa promesa que pudo haber es la promesa del Mesías. Era la promesa que a través del linaje de Abraham, a través del linaje de David iba a venir un Salvador. Era necesario un Salvador porque el hombre estaba en muerte. Era necesario un Salvador porque el hombre había caído a través del pecado de Adán. Y la promesa para Israel era que a través del linaje de David, a través del linaje de los patriarcas iba a venir este Salvador. Y entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, literal, son cientos las profecías que hay acerca de Jesucristo. Habla acerca de su nacimiento virginal, otro día lo hablaremos porque es mucho, pero se habla de su nacimiento virginal, se habla del lugar donde iba a vivir, se habla acerca de la salida y la traída a Egipto, se habla acerca de su ministerio, se habla acerca de la preparación del camino que iba a tener Juan. Se habla acerca de su muerte, de su crucifixión, se habla acerca de su resurrección. Todo el Antiguo Testamento, que es la ley de los judíos, están las promesas de Jesucristo. Yo estuve checando y veía la promesa y cómo se cumplía. La promesa y cómo se cumplía es interesante. Algún día tocaremos ese tema específicamente, pero de verdad son cientos las promesas que hay. Pero a pesar de todas las promesas que había en la palabra de Dios o que hay en la palabra de Dios de Jesucristo, cuando Jesucristo llega a la tierra, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, no lo aceptan. No le creen, no le consideran. Su corazón se vuelve necio y lejos de ver en él al Mesías, ven en él una amenaza para sus intereses. Y el pueblo de Israel, teniendo en presencia
al Hijo de Dios y con la declaración de que Él lo dijo, yo soy el Hijo de Dios, lo llevan a la cruz. Lo juzgan equivocadamente, lo juzgan a un inocente, lo juzgan y lo llevan a la muerte. Dice Juan 11:1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino porque todo era de Él, a lo que Él venía era ser el Mesías, pero los suyos no le recibieron. Que no nos pase esto a nosotros. Ahora, ¿tú crees que a Dios se le escapó la idea de que el pueblo de Israel lo iba a rechazar? No, a Dios no se le pasó, dijo, hijo, ya mandé a mi hijo y lo rechazaron, ¿ahora qué hago? No, acompáñame por favor a Hechos 2:3. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Hechos 2:23, es dentro del mismo capítulo. Y dice así, este pasaje nos está hablando cuando Pedro da el primer discurso en Pentecostés, después de que el Espíritu Santo ha descendido. Y dice así, se está refiriendo a Jesucristo, al Jesús Nazareno que fue probado por Dios entre las maravillas y prodigios, a Jesucristo que todos conocían en este momento. Y dice, a entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y ¿qué? Anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que el pueblo de Israel no lo iba a aceptar. Dios sabía que el pueblo de Israel le iba a juzgar y lo iba a matar. Dice, entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe todo lo que va a pasar. Hay un término que nosotros conocemos de manera importante y Él es omnisciente, todo lo sabe. Y hay otro concepto que nosotros llamamos o que sabemos que es presciencia. Él tiene el conocimiento anticipado de todo lo que va a pasar. Entonces a Dios no se le pasó que el pueblo de Israel no lo iba a aceptar. Dios conoce todo lo que va a pasar. Y presta mucha atención porque entonces nosotros vamos a entender desde este punto de que Dios, sabiendo que el pueblo de Israel lo iba a rechazar, ¿por qué Dios bendijo a Aarón miles de años antes para que de Abraham se bendijese a todas las familias? Y aquí una pregunta que es importante es, ¿Abraham era judío cuando Dios lo trajo de Ur de los Caldeos? Él no era judío. Él era un incircunciso, él era un hombre gentil. El pueblo judío ni siquiera existía. El pueblo judío fue la promesa que se le hizo a Abraham y a partir de él, entonces viene toda la descendencia. Pero antes de que se estableciera el pueblo judío, Abraham era un gentil como cualquiera de nosotros. Y Dios le da la promesa a un gentil antes que al pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Romanos 4:9. Porque nosotros ya vimos en los versículos previos que Dios le está prometiendo a Abraham que hará de él una nación grande. Que esto era en Éxodo 12. ¿Me dices ya cuando lo tengas? Y se los voy a leer en otra versión, ustedes me van siguiendo, porque en esta versión a mí me encantó, viene todo bien claro. Y dice la Nueva Versión Internacional, es la palabra de Dios en una traducción distinta, dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Se le consideró solo después de haber sido circuncidado o fue antes? Recuerden que la circuncisión es el pacto que Dios hace para la promesa. Y dice así, es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que ya Dios lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe,
pero no han sido circuncidados, cualquiera de nosotros que no somos judíos. A ellos se les considera justos debido a su fe. Dice, ahora, Abraham es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. Esto es en el 12. Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham. ¿En quién creyó Abraham? En Dios, creyó en la promesa y la promesa es Cristo. Solamente el que tiene la misma fe que tuvo Abraham en la promesa y la promesa en Cristo, tiene la bendición de ser hijo de Dios. Y dice así, obviamente la promesa que Dios hizo dar a la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, porque a Abraham no se le dio la ley, se dio muchos años después. Que se le dio ¿a quién? A Moisés. Dice, sino en una correcta relación con Dios, la cual viene por la fe. Fíjate qué impresionante es el conocimiento de Dios. Que Dios escoge un pueblo para que de este pueblo salga el Mesías. Pero Dios ya sabía de antemano que el pueblo de Israel le iba a rechazar. Y entonces la promesa que le da miles de años antes a Abraham es una promesa antes de que fuera circuncidado, porque era una promesa para un gentil. Entonces todas las promesas que vienen de Abraham hacia adelante son aplicados a los que por fe, con la misma fe de Abraham, hemos creído en Cristo. Es algo bien profundo, porque el conocimiento pleno y el conocimiento absoluto de todas las cosas de Dios aplica a nuestras vidas. Él sabe lo que vamos a hacer, Él sabe cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacerle. ¿No te da como no sé cómo decirlo, como una seriedad, como un compromiso verdadero con Dios? Porque Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe lo que vas a hacer el día de hoy. Él sabe lo que hiciste antes. Dice la palabra de Dios que Dios habita la eternidad. Él no habita en la eternidad. Él habita por encima del tiempo. Él habita por encima de todo. Él es la eternidad. Él conoce todo lo que está debajo. Él se encuentra fuera de lo que son nuestras dimensiones. Nosotros podemos entender ahora que la salvación de los pecadores viene desde la promesa de Abraham. Y nosotros entendemos que la salvación no depende de las obras, no depende de la ley, no depende de nuestra forma de pensar. ¿De quién depende? De Cristo. Total y absolutamente dependemos de la obra redentora de Jesucristo, al cual nosotros podemos tener acceso. ¿Por qué? Por la fe. Por la misma fe que tuvo Abraham es por la que nosotros podemos tener acceso a todas sus promesas. Vamos a regresar a nuestro texto con el que empezamos, que es en Hechos 13:38. Porque vamos a empezar a cerrar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque todo lo tenía planeado? Todo lo tenía planeado. Hechos 13:38. Mientras estaba ahorita en la alabanza y estaba adorando a Dios, me venía esta imagen del ladrón que estaba al lado. El que estaba del otro lado estaba crucificado en la misma situación que los otros dos. Pero lo que hacía era injuriar y era decir, a ver, levántate, a ver, sálvate. Pero el ladrón que estaba al otro lado, el tercer ladrón, no sé si a la izquierda o a la derecha, no recuerdo, no sé si venga. El otro ladrón, ¿qué fue lo que le dijo? Ni aún teniendo al Dios. Tuvo una actitud de obediencia. Y fíjate, ese momento clave en el cual reconoce este ladrón a punto de morir, ese momento clave en el cual él reconoce a Cristo como Dios, es el momento que se cumple la promesa de Dios para su vida. Fíjate todo lo que pudo haber vivido este ladrón. Era un ladrón y estaba condenado a muerte, la peor condena que pudo haber habido. Yo no sé qué habrá pasado este ladrón, qué habrá hecho, si habrá asesinado, matado, lo que haya hecho. El momento clave y culminante de su vida fue en la cruz. El momento en el que se cumplió la promesa de Dios para su vida fue en ese momento difícil. Algunos creen que la promesa de Dios viene por tardanza, viene en el tiempo de Dios.
Viene en el momento que a lo mejor menos esperas. Y yo imaginaba a este hombre, imagínate todo lo que vivió en el hecho de muerte. Y la promesa de Dios fue: este día estarás conmigo en el paraíso. ¿No te parece impresionante? Dice Hechos 13:38. Sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. La palabra de Dios está llena de promesas. Está llena de promesas, son cientos de promesas. Pero la promesa más importante en la palabra de Dios se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. La promesa de Cristo partió la historia, la promesa de Cristo partió nuestras vidas en dos. No puede ser el mismo antes de haber conocido a Cristo, no puede ser el mismo después de conocer a Cristo. Debe de haber una diferencia en nosotros. Dice: por medio de Cristo se nos anuncia el perdón de pecados. Jesucristo es el único camino que hay para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino que nosotros podemos tener para llegar al Padre y para llegar al cielo. No hay otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: y nadie viene al Padre. Eso le da exclusividad. Nadie. No hay otra vía, no hay otro camino por la cual tú puedas llegar a Dios. Es a través de la promesa de Jesucristo. Las promesas en la Biblia son importantes, claro que lo son, porque nuestra creencia en Cristo, nuestra fe en Cristo depende de una promesa. Y nosotros tenemos la seguridad de que la palabra de Dios se va a cumplir, y te explico por qué. Porque ya se cumplió en Jesucristo. Y entonces lo que sigue y las promesas que no se han cumplido se van a cumplir sí o sí. Es ahí donde se mantiene nuestra fe, es ahí donde se mantiene nuestra esperanza. Pero la llave de todo esto y el punto central es Cristo. Es Cristo, la llave central de todo esto es Cristo. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Yo no sé por lo que hayas pasado todo este tiempo. Yo desconozco la situación que tú estés viviendo. Simplemente yo no la sé. El que lo conoce es Dios. Y muchas veces hemos estado amarrados a algunas promesas que vienen en la palabra que ni siquiera son para nosotros. Hemos estado amarrados a lo mejor a promesas que no son promesas que nos correspondían a nosotros, que fueron dadas para otras personas. Pero la promesa más importante que nosotros tenemos es en Jesucristo. Nuestra confianza y nuestra seguridad, ¿de quién depende? Absolutamente de Cristo. Absolutamente de lo que Cristo hizo en la cruz, es de lo que depende de nuestras vidas. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé si tú has reconocido a Jesucristo como un Señor y un Salvador. Si tú lo has hecho, bienaventurado, porque entonces estás en el camino correcto. Porque entonces sabes que la única vía al Padre, la única vía después de la muerte a la eternidad es a través de Cristo. Pero si no lo has hecho, estás a tiempo de poderlo hacer. Si lo has hecho y no estás seguro porque tu vida se sigue manteniendo igual, si tu vida sigue dando frutos que no son los correctos, estás a tiempo de poderlo hacer. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de promesas, y al final del camino te espera Él. Y al final del camino Él extiende los brazos y te dice: no importa en la condición que estés, como el ladrón que estaba al lado de Él. Pero debemos de reconocer que Cristo es el único camino.
porque la promesa que hay desde Abraham hasta nuestros días está cumplida en Jesucristo. Y las promesas que no se han cumplido aún se van a cumplir. Y es lo que mantiene nuestra esperanza como hijos de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y toma unos segundos para que tú puedas analizar tu vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque esa promesa que tú diste hace más de 4,000 años ha sido cumplida en Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque el perdón de pecados es alcanzable a través de Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos la seguridad y la confianza que lo que está escrito en tu palabra se va a cumplir. Mi Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos que han venido este día. Tú conoces su situación, tú conoces sus necesidades, Padre. Queremos tomarnos de tu mano para que seas tú el que nos sostenga. Si es la primera o segunda vez que tú vienes y si tú no has entendido que la única forma de llegar a Cristo es al Padre, a Dios, es a través de Cristo, yo te invito a que me acompañes en esta oración. Gracias, Padre, por tu palabra. El día de hoy yo te recibo como Señor y Salvador. El día de hoy yo te acepto como el único mediador, el único camino que hay al Padre. Perdóname por los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, si te he ofendido. Quiero ahora hacer tu voluntad. Quiero ahora vivir algo diferente, algo nuevo que tú tienes para mí. Si tú ya conoces de Dios, si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón y si tú estás seguro de tu fe y de tu confianza, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su misericordia. Dale gracias a Dios por su amor. Porque aún sabiendo que nosotros cometemos pecado, aún sabiendo que nosotros cometemos errores, Él nos ha aceptado. Y porque tenemos un abogado que es a Jesús. Y si tú te has dado cuenta que has hecho las cosas mal, si tú te has dado cuenta que te has aferrado a promesas que a lo mejor no nos corresponden, si tú te has puesto en la posición de querer exigirle a Dios su palabra, pídele perdón. Porque hemos aprendido que nosotros no tenemos la autoridad de hacerlo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has hablado a nuestros corazones. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido, si hemos puesto nuestras intenciones, si hemos puesto cualquier cosa delante de ti, si hemos puesto algo que estorbe en nuestras vidas antes que a ti, mi Dios. Perdónanos, Padre. Nos arrepentimos, Señor.